Buenas tardes. Como pueden observar, la siguiente portada, Ciencias Naturales, tema Un huerto para todos, docente María Lourdes Sarita, grado octavo, martes 23 de marzo del 2021. Tema Un huerto para todos. Y a continuación el concepto de lo que es huerto. Es una extensión de terreno destinado al cultivo de diferentes especies de hortalizas, árboles frutales, plantas medicinales o viveros forestales. Generalmente el terreno está cercado. Tipos de huerto. El tipo de huerto urbano. Es un espacio que se encuentra en la ciudad y está destinado al cultivo, tanto en tierra como en recipientes, preferiblemente reutilizando envases desechables para contribuir al cuidado del medio ambiente. Los huertos urbanos se pueden construir en viviendas, terrazas, balcones, jardines, en lugares abandonados, lugares públicos como parques y plazas. Huerto familiar es un área en casa destinada para siembra de vegetales, frutas y hortalizas de consumo diario para la familia. Las hortalizas son plantas pequeñas, delicadas y de rápido crecimiento. La mayoría de ellas se cosechan entre 1 y 5 meses. Estas plantas son muy importantes en la alimentación debido a su alto valor nutritivo, principalmente en vitaminas. Los huertos familiares favorecen el autoconsumo, fomentan la unión familiar, embellecen la casa, promueven la alimentación sana y el cuidado del medio ambiente. Escolar. Es un terreno pequeño situado en el centro educativo, donde se cultivan vegetales, árboles frutales u hortalizas para consumo de la comunidad escolar. Si no hay suficiente terreno, se pueden utilizar balcones, terrazas, llantas usadas o cajas. En los centros educativos situados en entornos urbanos, los huertos escolares se construyen en grandes mesas de cultivo. Esto permite una fácil instalación en los centros educativos rurales. Estos espacios pueden ser más amplios que en la ciudad. Componentes del huerto. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los principales componentes del huerto son cama de cultivo. Es un espacio delimitado para plantear las semillas. Se recomiendan las camas de cultivo elevadas, permanentes. Para hacerlas se cava el suelo y se añade compost, luego se quita la capa superior del suelo de los senderos y se agrega a los canteros o camas de cultivo. Las camas de cultivo elevadas permanentes nunca se deben pisar y nunca se deben arrodillar sobre ellas para no compactar el suelo y así mantener su estructura funcionando mejor y con poca necesidad de labranza. Senderos y pasajes. Son senderos alrededor de los cuadros. Deben medir 1 metro de ancho para que las carretillas y los estudiantes puedan circular. Viveros. Son los semilleros que necesitan sombra y protección, una forma de proteger las plantulas. Es cultivarlas en mesas, luego trasplantarlas. Se puede dar sombra con techos de hojas. Las mesas son útiles para secar semillas o escribir etiquetas. Compost. Es un tipo de abono orgánico. Se debe situar los montones de compost en varios lugares que estén cerca de los canteros o mesas de cultivo. Insumos. Los equipos son las herramientas que se usan para la siembra y mantenimiento del huerto, como palas, azadones, picos, piochas, recipientes, entre otros. Los insumos son las semillas, plantones, injertos o fertilizantes orgánicos. Preparación del suelo para el huerto. Para preparar el suelo,
Primero se hace una limpieza, que consiste en eliminar malezas y objetos que afectan el desarrollo de los cultivos. Las malezas compiten con los cultivos por obtener los nutrientes del suelo y además hospedan plagas. Estas malezas se pueden eliminar con azadones. Tipos de suelo. Un buen suelo es indispensable para una buena cosecha. El suelo debe tener los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y una estructura que las mantenga firmes. La estructura del suelo debe asegurar suficiente aire y agua para las raíces de la planta y tener un buen drenaje para evitar el exceso de agua. Mejoramiento de suelos. Existen diferentes tipos de suelos. Unos son más fértiles que otros, pero se pueden mejorar de la siguiente manera. En la tabla que se les presenta está lo que es tipo de suelo, funciones y métodos de mejoramiento. Como número 1, suelo arenoso. Las funciones: estructura pobre, fertilidad pobre y no puede retener agua. Métodos de mejoramiento: añadir regularmente materia orgánica y fertilizantes. Use abono animal. Arenoso o arcilloso. Estructura pobre, buena fertilidad. Añadir materia orgánica ordinaria. Suelo arcilloso. Secado lento, retiene mucha agua. Añadir materia orgánica y compost. Subsuelo ácido. La capa del subsuelo es tóxica para algunas plantas. Mantener el suelo inundado y cultive plantas que den sombra. Orgánico o compost es un tipo de abono que está formado por los desechos orgánicos como resto de comida, frutas y verduras, aserrín, cáscaras de huevo, restos de café, ramas, césped, hojas, raíces, pétalos, entre otros. Es recomendable hacer el compost formando un montón. Se prepara la tierra negra y en capas se agregan los restos de alimentos y los demás componentes, removiendo cada mes para obtener una mejor preparación. Este proceso tomará 3 a 4 meses para presentarse oscuro y listo para su utilización. El montón se coloca en un sitio rodeado con ladrillos o con plantas grandes. Como pueden observar en la imagen, está, por ejemplo, el pasto seco y paja, tierra y ceniza, hojas verdes y desperdicios, tierra, cáscara de arroz, tierra y hojas secas y paja. Muestreo y prueba de fertilidad de suelos. Parte de la preparación del terreno es verificar la fertilidad del suelo. Así se comprueba que el suelo es apto para el cultivo y se decide qué método de mejoramiento de suelo se va a utilizar. Para identificar el grado de fertilidad que tiene el suelo se recomiendan las siguientes prácticas. Número 1, la prueba con agua oxigenada. Número 2, la presencia de lombrices e insectos en el suelo. Número 3, observaciones sobre el tipo de plantas que crecen en el área para establecer el huerto si las plantas crecen rápida y vigorosamente.